Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón virtual donde celebramos el amor en todas sus formas, la pasión desbordante y por supuesto, a esas parejas que con cada mirada, gesto y palabra, nos roban el aliento y nos inspiran a creer en los finales felices, esos que a veces parecen sacados directamente de un cuento de hadas. Hoy prepárense para un viaje emocional, porque vamos a sumergirnos profundamente en el fascinante universo de una pareja que ha encendido las pantallas, inundado las redes sociales y cautivado los corazones de millones de personas alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es. Hoy hablaremos de Kerem y Hande, de esa química innegable que los une, de esos momentos mágicos que nos han hecho suspirar y soñar despiertos y, sobre todo, de cómo su amor, o al menos lo que percibimos y anhelamos como amor, nos da vida, nos alimenta la esperanza y nos recuerda que el romance aún existe en este mundo moderno y a veces cínico. Antes de que empecemos a desentrañar los secretos de esta relación que nos tiene a todos cautivados, quiero extenderles una invitación especial. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este pequeño oasis de amor y pasión, los invito a que se suscriban al canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido, emocionante y sobre todo, lleno de amor y pasión por esas parejas que nos inspiran día a día, que nos demuestran que el amor, en sus múltiples facetas, es la fuerza más poderosa del universo. Así que ya lo saben, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, para que siempre estén al día con las últimas noticias, análisis y celebraciones de esas parejas que nos hacen creer en la magia del amor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Kerem y Hande. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos talentos innegables que se unieron en la pantalla para regalarnos una de las parejas más icónicas y queridas de los últimos tiempos, Eda y Serkan. Pero, ¿dónde termina la ficción y dónde comienza la realidad? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos una y otra vez, buscando pistas, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Y es que su química en Senkalkam fue tan palpable, tan intensa, tan arrolladora, que era prácticamente imposible no preguntarse si lo que veíamos en pantalla era simplemente una actuación magistral, fruto de su talento y profesionalismo, o si había algo más, algo real, algo que trascendía el simple guión y se adentraba en el terreno de los sentimientos genuinos y profundos. Recuerdo perfectamente la primera vez que los vi juntos en la serie. Desde el primer capítulo, la tensión entre Eda y Serkan era palpable, casi eléctrica. Sus miradas, algunas desafiantes, otras llenas de curiosidad y deseo, sus roces accidentales, que parecían encender chispas a su alrededor, sus discusiones apasionadas, que dejaban entrever una conexión mucho más profunda de lo que ellos mismos estaban dispuestos a admitir, todo gritaba a voces que había algo más allá de la simple antipatía inicial, algo latente, algo que estaba a punto de explotar. Y es que, seamos honestos, la historia del amor-odio es un clásico que siempre funciona, una fórmula que ha sido utilizada una y otra vez en la literatura, el cine y la televisión, pero Kerem y Hande le dieron un toque especial, una magia única que los diferenciaba del resto, una autenticidad que resonaba con el público de una manera extraordinaria. Poco a poco, capítulo tras capítulo, fuimos testigos de cómo Eda y Serkan se enamoraban perdidamente. Vimos sus inseguridades, sus miedos, sus vulnerabilidades. Vimos cómo se apoyaban mutuamente en los momentos más difíciles, cómo se convertían en el refugio del otro, cómo se animaban a perseguir sus sueños y a superar sus propios límites. Vimos cómo se hacían mejores personas el uno al otro, cómo su amor los transformaba y los inspiraba a ser la mejor versión de sí mismos. Y por supuesto vimos sus momentos de pasión desbordante, esos besos robados que nos dejaban sin aliento y nos hacían suspirar como adolescentes, esos abrazos cálidos y protectores que transmitían un amor incondicional. Era como si estuviéramos viendo un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos recordaba que a pesar de los obstáculos, las adversidades y los desafíos que la vida nos presenta, el amor verdadero siempre encuentra un camino, siempre prevalece al final. Y entonces, la magia que veíamos en pantalla se hizo realidad. Los rumores comenzaron a circular con más fuerza, alimentados por las redes sociales y los medios de comunicación. Las fotos robadas aparecieron en las revistas del corazón, mostrando a Kerem y Hande en actitud cariñosa fuera del set de grabación. Los vídeos de sus momentos cómplices durante las entrevistas y eventos públicos se viralizaron rápidamente, generando aún más expectación y entusiasmo entre sus fans. Y finalmente llegó la confirmación oficial, Kerem y Hande eran pareja en la vida real. La noticia nos volvió locos a todos. Fue como si nuestro sueño más preciado se hubiera hecho realidad,
como si Eda y Serkan hubieran trascendido la pantalla para vivir su amor en el mundo real, lejos de los reflectores y las cámaras. Durante su relación, Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables, momentos que atesoraremos por siempre en nuestros corazones. Sus viajes juntos a lugares paradisíacos, sus muestras de cariño en público, sus mensajes de apoyo mutuo en redes sociales, sus declaraciones de amor sinceras y emotivas, todo era una prueba irrefutable de que su amor era real, genuino y profundo. Nos hicieron creer en la magia del amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, en la idea de que los cuentos de hadas sí existen, aunque a veces solo duren un tiempo limitado. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles, momentos de incertidumbre y confusión. Los rumores de crisis, las especulaciones sobre posibles rupturas, la presión mediática constante, el escrutinio público implacable, todo esto debió ser muy duro y desgastante para ellos, poniendo a prueba su relación y su amor. Y lamentablemente, como ya todos sabemos, su historia de amor llegó a su fin. La noticia de su separación fue un golpe muy duro para todos sus fans, incluyéndome a mí. Nos dolió como si fuera nuestra propia relación la que se había terminado, como si hubiéramos perdido a dos amigos muy queridos. Nos preguntamos qué había pasado, qué había salido mal, qué factores habían contribuido a la ruptura. Pero al final debemos recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, aunque éstas nos duelan y no las entendamos completamente. Debemos respetar su privacidad y confiar en que al final, tomaron la decisión que consideraron mejor para su felicidad y bienestar. A pesar de su separación, el legado de Kerem y Hande como pareja permanece intacto, imborrable en la memoria de sus fans. Su química en Senkalkam seguirá siendo recordada como una de las más icónicas, memorables y queridas de la televisión turca. Y aunque su historia de amor no haya tenido un final feliz, al menos no el final feliz que todos esperábamos, nos demostraron que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre, aunque a veces tome caminos inesperados y nos deje con el corazón roto. Y es que al final el amor es eso, una experiencia intensa, apasionada y transformadora que nos marca para siempre, que nos cambia para bien o para mal. Nos enseña sobre nosotros mismos, sobre nuestras fortalezas y debilidades, sobre nuestros deseos y anhelos, sobre lo que realmente queremos en la vida. Y aunque a veces duela, aunque a veces nos haga llorar y sentirnos perdidos, siempre vale la pena arriesgarse a amar, a abrir nuestro corazón a otra persona y a compartir nuestra vida con ella. Así que si me preguntan por qué el amor de Kerem y Hande me da vida, la respuesta es simple, porque me recuerda que el amor es posible, que la pasión existe, y que a pesar de todo, siempre hay razones para creer en los finales felices, aunque a veces tengamos que buscarlos en lugares inesperados. Su historia, aunque haya terminado, sigue inspirándonos y recordándonos que el amor es la fuerza más poderosa del universo, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a superar los obstáculos y a perseguir nuestros sueños. Y ahora, antes de que me despida, quiero recordarles brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hablamos de la química innegable entre Kerem y Hande en Senkalkam, de su relación en la vida real, de los momentos inolvidables que nos regalaron y por supuesto, de su separación. Pero sobre todo hablamos de cómo su amor, o lo que percibimos como amor, nos da vida y nos inspira a creer en los finales felices, a no perder la esperanza y a seguir buscando el amor verdadero. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de esta pareja que tanto amamos. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y contarme qué opinan sobre Kerem y Hande, cuál es su momento favorito de ellos juntos y en general, todo lo que quieran compartir conmigo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y para finalizar, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia de amor, y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de amor y pasión por esas parejas que nos inspiran día a día. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y sobre todo, no dejen de creer en el amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos.